Información de último momento. Policía Federal asaltado en Lomas de Zamora se defendió a los tiros, Mauro. Exactamente, esto pasó hace instantes en Camino Negro y Recondo. Estamos viendo fotografías del lugar. Fíjense la conmoción, la gente en los puentes peatonales que atraviesan el Camino Negro. Un policía federal circulaba en su moto, fue víctima de un intento de robo, se defendió a los tiros, hay un delincuente herido, un dispositivo para trasladarlo al hospital Gandulfo. Reiteramos, la víctima de un asalto fue un policía federal que estaba de civil en su moto, se defendió, hirió al ladrón. En instantes vamos a ampliar. Gracias, Mauro. Información de último momento. Mauro, tenemos que hablar de la primera condena para los abogados Carancho, para los rompehuesos. Y justamente este video ilustra uno de los ejemplos, ¿no?, de lo que sucede en estos casos. Pero no había condenas. No, exactamente. Vamos a contar una historia con videos que van a servir de ilustración. Son imágenes de archivo de otros casos, pero sirven a modo de ejemplo de una investigación muy completa que hizo la justicia de Quilmes, la División Casos Especiales, y que terminó con un juicio con un abogado de nombre César Tampalini, condenado a 5 años y 8 meses de prisión y 6 años de inhabilitación para ejercer en el cargo. ¿Sospechado de qué? De ser el organizador de una banda bautizada en el ámbito del seguro como Rompehuesos. Les voy a contar qué probó la Fiscalía de Juicio durante el debate. Les quiero citar exactamente a la fiscal que trabajó en esta investigación, porque fue la fiscal encargada del juicio ante el Juzgado Correccional número 2. Lo que pudo establecer la fiscal de la causa es cómo operaba esta organización. Les cuento concretamente el accionar de esta organización según acreditó la fiscal Nilda Fernández Filbert. Tenían un abogado, tenían reclutadores y tenían rompehuesos. Captaban a indigentes a cambio de cifras realmente indignantes por el bajo monto y aprovechándose el estado de desesperación y necesidad de esas víctimas, de esos indigentes, por 400 pesos, escuche bien, por 400 pesos les rompían algún hueso, siempre en general o por lo general, según me contaba hoy la fiscal de la causa, en la zona superior, a esa persona que ya la tenían quebrada, a cambio, insisto, de 400 pesos por rotura de hueso, luego la montaban en una escena donde la colocaban arriba de una bicicleta o arriba de una moto, fingían un choque con un auto, es más, hasta colocaban sangre. Se determinó que montaban y colocaban sangre para fingir la realidad de un accidente que no existía, que estaba montado, inventado, Todo, armado. el del auto era cómplice también. El auto era cómplice. La clave está que el auto tiene que ser cómplice. ¿Por qué? Porque el auto está asegurado. Entonces, con la intervención de este abogado, teniendo ya el siniestro inventado y la persona fracturada o quebrada, lo que hacían era, con la participación de este abogado, según el fallo de la jueza Mabel Irigoyen, era demandar a la aseguradora del auto. Pero el auto era parte de la banda. De hecho, terminó condenado en el mismo debate una persona que se llama Ezequiel Diego Urtuzar, que fue el proveedor de uno de los autos para esta maniobra. Ese auto sí está asegurado, pero lo que necesitaba la banda era justamente fingir el accidente, que haya un auto que embiste una persona, y el abogado demandaba a la aseguradora de ese coche. Y cobraban.
en Patronal Seguros de Quilmes. ¿Y cobraba dinero cash de la empresa de seguros? Claro, porque la empresa por grado de aseguradora... incapacidad. Claro, la empresa aseguradora tiene un asegurado que dice atropelló a una persona. Tiene que pagar. Hasta que se dieron cuenta en la aseguradora Patronal Seguros de Quilmes que se repetía un mismo tipo de accidente y empezó a llamar la atención. Y ahí hicieron la denuncia penal que recayó en una fiscalía que tomó la división casos especiales con el comisario Lazagarre. ¿Qué descubrieron que le llamó la atención a la aseguradora? Que había una serie de siniestros viales con la misma característica. Siempre eran de noche. Siempre los accidentados, entre comillas, tenían roturas o quebraduras en la parte superior del cuerpo. Siempre iban en moto o en bicicleta y siempre aparecía como uno de los abogados que... Un mismo abogado. Claro, pero siempre el mismo. Que tenía que ver con el litigio, aparecía este abogado César Tampalini. Entonces, la aseguradora dijo, qué raro, acá tengo este abogado, acá tengo un hecho de noche, acá tengo que la persona que termina lesionada es indigente o algunos son vendedores ambulantes. Acá tengo que hay bicicleta y que hay moto. Y tengo autos que responden a un mismo patrón de conducta. Bueno, algo no funciona, alguna trampa nos están haciendo. ¿Siempre en la misma compañía de seguros? Siempre. ¿Qué? ¿Pero tenía algún empleado infiel allí? Bueno, el tema es cómo conseguían los autos que respondían porque no o podía autos que ser estaban siempre el mismo asegurados. auto. Claro, el mismo auto Además. llamaría la atención, que el mismo auto atropelle 4 personas. Pero tenían autos que respondían, por lo menos en 3 casos, a la misma aseguradora. Que van entongados, que cobraban también un dinero por poner el auto al servicio de este accidente fingido. ¿Se sabe cuánto pagaba la aseguradora por eso? No, no sé lo que cobraron y no sé lo que pagó la aseguradora por cada siniestro. Pero pagó. Viste que las aseguradoras pagan en función al grado de incapacidad Sí, claro. que tiene la Sí, está persona, todo que la tabulado víctima, claro. Sí. Funciona si es un esguince, si es una fractura y demás. No Pero sé, lo que hoy puede llegar por hoy cuánto es se un paga. arreglo con el abogado también. También. Si la Sí. parte está de acuerdo, la víctima, por decirlo así entre comillas, Miren, y con este va abogado, es un delincuente disfrazado de abogado sí, completamente. está inhabilitado a ejercer. Ahora tengo la Lo noticia, tendrían que inhabilitar de por vida, no por 6 años. nada pero más. le doy la noticia subsidiaria para que se agarren la cabeza. Ninguno de los condenados está detenido, porque todavía tienen la instancia de apelación en una instancia superior. Entonces, César Tampalini, el abogado sospechado de ser el creador de esta organización de rompehuesos, como en la película Carancho, ¿la Sí, vieron? sí, sí, Igual. La película es muy gráfica de toda esta maniobra. César Tampalini, condenado a 5 años y 8 meses de prisión, está libre. El otro sentenciado, estoy citando la fuente, si bien pude hablar con la fiscal de la causa, estamos citando fuente, los colegas de 5 días Periodismo del Sur, son los que dieron la noticia primero de este fallo. Ezequiel Diego Urtúzar, aquel que en teoría proveyó el coche para que puedan demandar a su aseguradora. 2 años en suspenso, ni siquiera cumplir. Y en un juicio previo, que fue un juicio abreviado, fueron sentenciados los reclutadores y los rompehuesos, todos apenas menores. Y en el medio los indigentes, que son las víctimas de este sistema cruel. Porque la aseguradora es víctima, está claro que la aseguradora es víctima. O sea, Patronal Seguros de Quilmes, en este caso, como tantas otras, fueron víctimas de una estafa. El delito es estafa, Sí. la calificación es estafa. La fiscal le pidió la pena máxima para el delito de estafa, que de 6 años le dieron 5 años y 8 meses a Tampalini. Un fallo de la jueza Mabel Irigoyen, jueza en lo correccional número 2. Todos los delitos que les cuento fueron cometidos en el año 2008. Y es la propia aseguradora la que descubre y lleva la denuncia. ¿Saben? En las aseguradoras, me tocó hacer un informe una vez para Canal 13. En las aseguradoras contratan, tienen como un área de investigación, una especie de detectives para detectar De los los fraudes siniestros. fingidos. Claro, para detectar los siniestros fingidos. Muchos son ex policías que trabajan allí prestando servicio de investigación. Bueno, han detectado esto infinidad de veces. El tema es que muchas compañías de seguros no lo ventilan porque se demuestran vulnerables. Claro. Una compañía de seguros ventilando que hay una mafia capaz de vulnerarlo, fingiendo un siniestro, quebrándole un hueso a un tipo y cobrando. Y cuando fui a hacer aquel informe para Canal 13, nadie quería hablar oficialmente de esto. Hasta que hay una denuncia, como acá, que terminó con un juicio
y que terminó con un abogado condenado. Eso que vemos son ejemplos gráficos. Ahora, Mauro, no Tal siempre cual. el automóvil es cómplice. En estos casos sí. Porque muchas veces también un automovilista común y corriente que va por la calle con su Le vehículo, tiran, se le tira a alguien tal encima cual. o alguien, aún me ha pasado a mí, aún estando parada con el auto, que me choque una moto en una maniobra que no era claramente un accidente. ¿Sabes Está dónde bien. sucede también? En los country, que Sí. También, vas sí. a 20 o 30 kilómetros, Ah, más no sí. podés ir si no te cobran multa, porque hay cámaras por todos lados. Ujú. Cuando entran personas a trabajar, Sí. albañiles o lo que fuere, siempre entra alguno y se le tira arriba de un auto y provoca Bueno. lo mismo que hace en la calle, pero Pero está bien que lo vos que decís, dice como Agus. si vas a 20, 30 kilómetros provocar semejante daño a alguien. Y bueno, es toda la mafia esa también. Pero está bien lo que Sí. dice Ago. Los videos que estamos viendo de las cámaras de seguridad de algunos municipios marcan la otra modalidad, que es donde el auto embistente no víctima está también. complotado. Claro, Claro. Porque pero le hacen un juicio a esa aseguradora también. Totalmente. Por Pero supuesto, y es eso- la palabra del automovilista versus la víctima, Sí, sí. que también para la Cuando aseguradora no aparece un video siempre- como este donde queda demostrado que se le tira encima del auto. Y ni siquiera están quebrados previamente en los videos. Claro. Por Claro. eso aclaré que los usábamos a modo de ejemplo porque de esta causa no tenemos... Hay una fotografía sola, si tenés la imagen del diario, para mostrar que es el momento del fallo de 5 días Periodismo del Sur, que fueron aquellos que publicaron la primicia de este veredicto. Y hoy pude hablar con la fiscal de juicio, la doctora Fernández Filber, que fue la que me confirmó obviamente la información fidedigna de los colegas. Insisto, todos van a seguir libres hasta que no esté firme la sentencia. Estamos viendo imágenes de Rusia, de todo el mundo. Es una modalidad que atraviesa todo el mundo. Aquí tiene, bueno, algunos son muy burdos, ¿no? Aquí tiene una característica que es el aprovechamiento del estado de desesperación de la gente. Esto es lo más triste que tiene, lo más perverso y cruel aquí en la Argentina, es el reclutamiento de gente que no tiene para vivir, algunos que están en tratamientos de salud muy fuertes por enfermedades muy graves y que Más la desesperación dice, bueno, 400 quebrame un pesos. hueso. Les ofrecen, ¿sabes cuándo les ofrecían de arranque? 2.000 o 3.000 pesos. Son tan perversos los integrantes de la organización que los captaban con la oferta de 2 o 3 lucas y al final le pagaban 400 pesos. Ni siquiera le pagaban la plata prometida. Qué delincuente, por ahí. Tremenda historia. ¿Cómo se llama el abogado condenado? El condenado es va el delincuente César condenado. Tampalini. Miren esta imagen. Este es el Tampalini. momento del juicio. Mm. Así escuchaban el veredicto en este debate que hizo la jueza en lo correccional Mabel Irigoyen. Leo textual la nota de los colegas. ¿Cuál es Tambalini de decir eso? Ahí no puedo distinguir. No puedo distinguirlo bien. Ahora te lo busco bien. La foto que hicimos en su momento, mostramos la fotografía de él aquí cuando fue la detención en el año 2008. Pero diario 5 días estuvo presente durante el debate. Son los únicos que tuvieron este registro visual. Ujú. Tampalini tiene 59 años. Ezequiel Diego Urtúzar tiene 29. Dice textual esta nota. Todo arrancó 4 años atrás del día cuando la aseguradora Federación Patronal Sucursal Quilmes advirtió coincidencias entre la denuncia de víctimas de accidente de tránsito, Sí. que todas ellas se concentraban en un solo estudio jurídico, como dijo usted, y entonces optaron por efectuar una denuncia penal por estafas, que derivó en esta investigación. De arranque hubo 6 detenidos. Sí. El abogado, el prestador del auto, los reclutadores y los rompehuesos. La actividad criminal son lesiones graves, la calificación de alguien que le parte un hueso a otro. Durante la lectura del veredicto condenatorio, la jueza Irigoyen entendió que en al menos 3 hechos están probados, 3 estafas ocurridas entre el año 2008 y 2009, Sí. dice textual el fallo, quedó fehacientemente acreditada la participación de Tampalini y Urtúzar en la simulación de accidente de tránsito en Quilmes y en Florencio Varela, para lo cual reclutaban a personas en extrema vulnerabilidad, a quienes les fracturaban huesos a golpes y montaban la escena del siniestro. Según estableció la justicia, quienes sufrían las lesiones recibían una ínfima suma de dinero, escuche, mientras que la banda de rompehuesos cobraba, usted lo preguntó, la respuesta está en la nota de los colegas, 35.000 pesos de cada Sí. juicio a la aseguradora. Le pagaban al indigente 400 pesos para que le rompan un hueso y lo dejen Que en generalmente estado no grave. llegan a juicio, Mauro. Arregla. Es decir, va el abogado, se arregla y es mucho más express. Se hacen de 35.000 pesos en un tiempo récord, te diría. Sí. Porque revisan a la víctima, le asignan los puntos de incapacidad, le hacen una primera oferta Ujú.
allí hay una negociación y cobran. No se llega a juicio. Por eso quería destacar, porque a veces nos quedamos con la noticia en su momento, me acuerdo que la dimos, 6 detenidos por integrar una organización de rompehuesos, pero bueno, la historia llegó a un debate, se llegó a un veredicto y lo estamos contando aquí Mauro, por primera es el vez. primer abogado condenado, Que pero yo existen... recuerde por este tipo de organización completa, con rompehuesos, reclutadores, con abogado, con el prestador del auto, con un 35.000 veredicto pesos en estoy diciendo, provincia. más los honorarios profesionales Además, de este Claro. delincuente. Claro. Completamente. Qué bárbaro. porque digo, si no existe un video como estos, en el cual la maniobra es muy burda, muy obvia, es muy difícil de comprobar que se trata de una acción Una farsa, fingida una estafa, de una estafa claro. para cobrar. sí, lo que pasa es que lo que estamos viendo, tenés razón Es que una hay... simulación. No, y los que tenemos de las cámaras del conurbano, de un par de municipios, no va quebrado. No. No va quebrado. Me parece que ahí está la idea de, si lo vemos de nuevo te vas a dar cuenta, no se tiran abajo del coche ya con una lesión, por lo menos no parecen estar Sí. quebrados Vos decís previamente. este por caso. ejemplo, mire. Sí, Aquí da la sensación que lo que buscan es mínimamente que los rocen, claro. porque este video, bueno, no es muy claro, ¿no? El otro tal vez un poco más, es muy evidente que se tira una chica encima de un auto. Acá directamente se tiran encima de un auto, mírenlo. Ahí está. Miren mirá. esto. A ver. Claro, Sí. con eso alcanza, digo, para fingirlo. Vos agarrás y decís, ¿sí me embistió? ¿Y tenés testigos? Sí, miren, pi. Bueno, en algunos casos se dio cuenta todo el mundo que era trucho. Había uno que me acuerdo que había un colectivo implicado y todos los pasajeros casi lo terminan linchando al que había fingido el accidente. Bueno, reiteramos entonces esta sentencia, 5 años y 8 meses de cárcel a un abogado por integrar una banda de rompehuesos. El peor delito, contratar indigentes, pagarle 400 pesos, romperle un hueso y con eso No. montar una escena de un accidente para cobrarle 35, 40 Indigentes a lucas que le una prometían segunda. 2.000 o 3.000 pesos. Y le pagaban 400 pesos terminaban más. pagándole 400 pesos. Después lo ampliamos.